Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Noches de Josema. La verdad es que se ha hecho esperar un poco. Algunos oyentes me habían dicho, oye, ¿cuándo sacáis nuevo episodio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estáis parados? Pero bueno, hay otras cosas que hacer en la vida. Y nada, hoy estoy de nuevo, una vez más, con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo, después de tanto tiempo? ¿Qué tal, José? Pues súper bien, la verdad, pero es que lo bueno se hace esperar. Entonces estábamos preparando un invitado de categoría, quizás el mejor que hemos tenido hasta el momento, y entonces pues hemos tardado un poco más, pero bueno, que en este capítulo no os vamos a defraudar para nada, la verdad. Va a estar muy interesante. Pues nada, hoy tenemos con nosotros a Carlos González. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sin presión después de lo que ha dicho Pablo, ¿vale? Ninguna presión, vamos, nada. Lo que no sé es qué van a pensar los anteriores invitados que habéis tenido en el podcast y espero que el siguiente programa no digáis que es el mejor, porque entonces os tendré que llamar por teléfono para pediros explicaciones. No, pues sí, tenemos hoy a Carlos González. Carlos González es doctor en historia, licenciado en en ciencias políticas y graduado en sociología. También es profesor de secundaria, director de un centro de enseñanza secundaria. También ha sido profesor asociado de la Universidad de Valladolid en los departamentos de Historia Económica y Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha publicado en 2017 Salvador Sánchez Terán, una biografía política, y también ha colaborado en varios libros y revistas sobre la transición y sobre educación y historia económica. Actualmente se encuentra escribiendo un libro de historia para niños con el grupo editorial Penguin Random House. Pues este es el perfil de nuestro invitado de hoy y queríamos empezar a preguntarte de forma un poco personal cómo llega, ¿no? Un doctor en historia que a la vez estudió ciencias políticas y sociología a hacer lo que tú estás haciendo hoy, que además, sobra decir, que no lo he dicho, divulga historia en redes sociales, en Instagram y en YouTube, que se llama el canal Historia en Comentarios. Así que ya podéis empezar a seguirlo porque es súper interesante. Bueno, después de esta Además de, presentación, preséntate tú un poco y cuéntanos un poco tu historia, Carlos. Bueno, pues un poco al hilo de lo que dices, yo entiendo que lo que os interesa saber de entrada es cómo termino en la divulgación y cómo termino pues estando en redes sociales, como has dicho, hablando de historia, teniendo un perfil que en algunos aspectos puedes decir es muy académico, ¿no? Porque una serie de carreras universitarias, un doctorado, una docencia en la universidad, aunque es verdad que a mí lo que me gusta es la secundaria y siempre lo he dicho, disfruto mucho más con los grupos de edades de 12 a 18 que en adelante, que también es muy interesante, no digo que no, pero bueno, yo disfruto más en el instituto, ¿verdad? Entonces, bueno, es un perfil quizá un poco académico en algunos aspectos y de repente caes en lo que es la divulgación. Eso tiene como dos respuestas a la pregunta que me haces, ¿no? Por un lado, que a mí el tema de las redes siempre me ha gustado mucho. Yo recuerdo que cuando Twitter empezó a pegar con fuerza en España en 2009, 2010, yo ya estaba ahí. Cuando empezaron los blogs, te voy a hablar de la prehistoria, el año 2003, 2004. Mi blog es de 2005, o sea que estamos hablando de los comienzos. He tenido canal de YouTube en el año 2008 ya, lo que pasa es que se lo perdí. Es decir, siempre me ha gustado el tema de Internet, ¿no? Eso ha sido un elemento por el que he empezado, por un gusto por la tecnología, por las redes, por divulgar. Y luego, quizá lo más importante es que en 2016 decidí cambiar mi sistema de enseñanza, que luego me vino muy bien para la pandemia, la verdad, que fue grabando vídeos para mis alumnos en un modelo que se llama el modelo de la clase inversa, Flip Classroom, que bueno, no lo voy a explicar aquí porque es un tema no complejo, pero sí nos llevaría un rato y tampoco creo que sea la cuestión, ¿no? Pero eso me obligó, entre comillas, a grabar vídeos para mi alumnado, monté un canal de YouTube, empecé a subir material a YouTube, luego lo empecé a compartir en Reels por Instagram y llegó un momento, pues no te sé decir cuándo fue, si 2021 o 2020, que digo, bueno, ya tengo grabado primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto, voy a grabar lo que me dé la gana ya para mi canal sin ninguna presión. Pero el origen del canal de YouTube es mi trabajo como profesor, llevando vídeos de historia para de alguna manera ampliar o ayudar al estudio de mi alumnado.
Es tan sencillo como eso. Luego ha dado lugar a otras cosas, pero bueno, es que la vida es compleja y a veces hay ramificaciones que son totalmente inesperadas. No, la verdad es que echar un ojo a tu canal, tanto de YouTube como a tu página de Instagram, a tu perfil de Instagram, es una gozada. Yo no sabía que tenías este apartado divulgativo, pero realmente tiene un alcance muy grande. Tienes más de 50.000 seguidores en Instagram, creo que más de 60.000 suscriptores en el canal de YouTube. O sea que al final es un impacto muy grande. Em, ¿Cómo compaginas un poco todo? O sea, entre también el tiempo que le dedicas a esta parte de la divulgación de la historia, a la enseñanza secundaria, a dirigir un instituto, que eso también me imagino que te quitará mucho tiempo, mucho espacio mental. Eh, y sobre todo, a mí me interesa mucho el saber qué acogida tiene esto entre los alumnos. Es decir, cómo ven los alumnos que su profe eh, tenga estas nuevas metodologías o algo así, que no sea un profe convencional, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Bueno, empezando por lo último que me comentas, yo creo que cada vez tiene menos impacto. Yo cuando empecé a hacer, como digo yo, cosas raras en 2015, 2016, también llevando al aula simulaciones históricas. Por ejemplo, yo he diseñado una simulación histórica del juicio a Luis XVI en la Revolución Francesa, donde hay un juicio, donde hay unos debates, donde hay cambios de partido y, en fin, Qué chulo. también lo he hecho con la conferencia de paz de Versalles, también la tengo simulada para que negocien entre los países. Bueno, no solo son los vídeos, sino que luego en clase haces una serie de cosas, por supuesto también trabajos, exposiciones orales, estudio, como es lógico, y clases teóricas que las tiene que haber y tienen que aprender, lógicamente, a veces de manera más áspera y no siempre con cosas que sean más entretenidas o divertidas. Pero bueno, quizá al principio llamaba más la atención. Yo creo que ahora hay más profesores haciendo cosas, como digo yo, extrañas, sin perder, y yo creo que aquí hay que compaginar mucho innovación con tradición, porque lo que no puedes en educación es decir, bueno, los que han venido antes deben ser todos torpes, inútiles y unos pobrecillos, y ahora venimos nosotros a cambiar el mundo y a salvar a la humanidad. No, eso no es así. Los que han venido antes han hecho cosas muy interesantes que hay que mantener en gran medida y luego ponemos nuestro granito de arena, y nuestro granito de arena está en la tecnología que está llegando y en la innovación también a nivel metodológico. Pero bueno, sin despreciar, por supuesto, esas cosas que decía y que son tradición de la educación y que no hay que perder. O ya visto, pues habrá que eliminar algunas cosas que ya se han quedado desfasadas, pero mantener otras, ¿no? Entonces yo te diría eso. Creo que ahora les llama mucho menos la atención. Yo tengo la sensación, aunque esto había que preguntarle a mis alumnos, de que más o menos dentro de lo que cabe están contentos. Dentro de lo que cabe digo porque un alumno lo que quiere es no estar en clase, ¿vale? Pero puesto a estar una hora en clase, si esto es así, no hay que engañarse, pero puesto a estar una hora en clase, ¿prefieren de esta manera o de otra? Yo creo que sí, yo creo que están contentos, pero yo notaba más impacto en 2015, 2016, 2017, también porque era un alumnado que estaba mucho en Instagram, que estaba mucho en YouTube. Ahora el alumnado está más en TikTok y en Twitch y en otras plataformas. Entonces, ¿les llama la atención tener un profesor con 60.000 suscriptores en YouTube? Pues quizás sí, pero si los tuviera en una de estas plataformas, pues tendría más impacto en su manera de ver las cosas. Entonces, bueno, yo creo que esta debe ser la visión que yo entiendo que deben tener ellos. Luego es verdad que todo el ámbito de la divulgación es muy interesante en Internet porque conoces a mucha gente y se abren muchas oportunidades de colaboración o de proyectos. Hace un momento habéis comentado lo de el libro que estoy ya entregado y se publicará, espero yo, en otoño del año que viene con la editorial Molino, que pertenece al grupo Penguin. Y bueno, eso es un libro que yo sé perfectamente que no sale de que esta gente sabe que yo escribo o escribo bien o escribo mal o sé historia. Ellos ven mi perfil en redes sociales y dicen, esta persona puede vender porque tiene X suscriptores por aquí, X seguidores por allá. Entonces me hablo oportunidades pues como estas. Entonces yo creo que estas cosas, pues si tienes tiempo, que a veces no es fácil, porque a veces tienes que elegir y priorizar, pero si tienes tiempo hay que aprovecharlo, claro. Sí, totalmente, pero además Oportunidades. me resulta súper interesante lo que has dicho de que en 2017 podía llamarles más la atención a tus alumnos que su profesor tuviera Instagram y cómo ahora están más centrados a lo mejor en Twitch o en TikTok o en algunas plataformas, que al fin y al cabo esto va cambiando de una forma tan rápida que cuando empiezas a tener cierta relevancia a lo mejor en una plataforma, ya la plataforma, sobre todo que impacta a los jóvenes, ya ha cambiado, ¿no? Y,
Y esto también es muy interesante y muy difícil de mantenerse actual, ¿no? Y mantenerse innovando continuamente. También me interesa un poco porque, claro, al fin y al cabo el conocimiento académico, bueno, historiográfico o como lo queramos llamar, necesita de cierto esfuerzo, de cierta concentración, de dedicarle tiempo. Y por ejemplo, plataformas como TikTok, todo lo que nos ofrece son vídeos cortos de no sé cuántos, 10 segundos, 15 segundos. ¿Cómo adaptas eso? Pues un conocimiento que requiere tiempo y que requiere tiempo de estudio y de concentración a vídeos pues cortos, pequeños. ¿Crees que sería posible la divulgación como la haces tú en YouTube o en Instagram, en TikTok? Bueno, yo tengo TikTok Ajá. también, sí. Y de hecho, cuando comentabas lo de las plataformas estar al día, y una cosa que he comprobado es que una vez que estás en una, el salto a otra es más directo. Yo, por ejemplo, en cuanto me hice TikTok, yo lo que hago, a ver, yo utilizo los shorts de YouTube, los reels de Instagram y los vídeos de TikTok son los mismos, o sea, los meto en las Mm, tres plataformas a la claro, vez, porque tampoco voy a hacer vídeos claro. distintos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo no sé si fue 2020 o 2021 cuando me hice TikTok y sin hacer un gran esfuerzo, en pocos días ya había superado los 1000 seguidores. ¿Por qué? Porque al final tiras de una plataforma, de otra, la gente que te sigue en un lado te sigue a otro, ¿sabes? Entonces, ¿cómo adaptar eso a una plataforma como TikTok o a los shorts de YouTube, a los reels de Instagram? Pues lógicamente es imposible un contenido histórico un poquito profundo, medianamente profundo, meterlo en estas plataformas desde mi punto de vista. Esta misma tarde, antes de hablar con vosotros, he subido un short a YouTube sobre las estatuas de la isla de Pascua, los Moai, ¿no? Entonces, ¿ahí qué metes? Pues un vídeo de 50 segundos contando qué son, dónde están y qué teorías hay sobre su origen. Y eso son 50 segundos, ya está. La muralla china es otro short reciente que he hecho, dar los datos básicos suficiente para que la gente se quede con un barniz de contenido histórico, cultural, que le puede ser útil y que si quieren buscar más, que empiecen a buscar vídeos o libros más complejos. Claro. Luego, a partir de ahí, yo en YouTube sí que hago vídeos de 5, 10, 15 minutos sobre temas que ya ahí sí que le doy un poquito más de contenido, de profundidad. Y cuando me veo con ánimo y tengo un tema bien trabajado y lo quiero contar de verdad para gente que me va a ver en directo y que le va a echar 1 hora, 2 horas, que no es habitual que llegue a 2 horas porque no tengo tiempo para estar 2 horas ahí, pero me marco un directo en YouTube, que también lo he hecho. Es decir, Claro. que yo ahí vería como tres elementos, ¿no? El vídeo corto, que es que da para lo que da, un vídeo ya editado, que es un poquito más, un contenido más amplio, y luego el directo, que ya sería profundo. De todas maneras, es lo de siempre. Si alguien de verdad quiere saber más, tiene que acabar en los libros o en documentales de estos largos, porque es que Claro. las redes sociales dan para lo que dan también, hay que tenerlo en cuenta eso. Ujú. Sí, realmente al final las redes sociales un poco lo que tienen es eh, como esa entrada a los temas, ¿no? O esas pequeñas pildorillas para interesarse, oh, esto qué interesante, esto que no, y comenzar a profundizar. Pero bueno, también los vídeos largos. Yo, según ibas diciendo esto, yo decía, joder, ¿y no querrás llevarnos un poco las redes sociales del podcast también? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Que no, es Llevo broma, es las de mi broma. instituto ya, o sea que no me da la vida. Joder, es enorme. No, viendo tus perfiles también y buceando un poco en la página de Instagram, también yo al menos he visto que entre los reels hay algunos temas sobre los que haces series, ¿no? Monotemáticas en los que varios reels, tú. Entre los que hay uno que ahora es muy de actualidad, que lo has publicado hace poco, que es todo este tema de Palestina, Israel, el conflicto árabe-israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo no sé si podríamos quizá profundizar un poco en este tema, ya dejando un poco quizá más de lado la parte divulgativa y por profundizar un poco en temas de historia un poco más actuales y complejos. También porque esto quizás es un espacio donde también se puede profundizar un poquito más, ¿no? Es un simple reel de Instagram de 90 segundos como máximo. Eh, este tema quizás es tan complejo que por poner un poco las bases, eh, claro, el origen de este conflicto lo podemos llevar al inicio de los tiempos, ¿no? O sea, al origen del pueblo de... No, pero al origen del pueblo judío o
claro, porque mucha gente, y este es uno de los vídeos que tenías, uno de los mitos que intentabas comentar, mucha gente dice, no, el conflicto árabe-israelí empieza en 1945 o 46 con la fundación del Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas. Cuando realmente no es así, ¿no? O sea, había conflictos previos, había... yo no sé si puedes dar algunas pinceladas sobre el origen de este conflicto tan complejo en el que estamos ahora. Sí, bueno, la primera cosa a decir es que es una pena que esté pasando esto y que lo ideal, yo lo tengo que decir desde un punto de vista personal, lo ideal sería que esto tuviera una solución, que esto se acabara y que, bueno, que se pudiera vivir en paz en esa tierra tan estupenda. O sea, yo, es verdad que cuando he hecho estos vídeos que tú comentabas, pues he tenido comentarios de, eres pro-palestino, por otro lado, eres pro-israelí. Entonces, te atacan por los dos lados y dices, bueno, no sé, es que digo ideas que no gustan a todo el mundo. Pero básicamente, mira, cuando se produjeron los ataques de Hamas a territorio israelí en el mes de octubre, no sé si fue el día 13 o el día 14, cuando después de oír muchas cosas que me parecían muy raras y muy falsas, decidí hacer un directo. Lo que tú comentas, conté 5 mitos que había sobre este conflicto, porque en general el común de los mortales vivimos este conflicto con 4 ideas mal paridas, con perdón, que son falsas en su origen y por lo tanto generan, pues, a ver, son muy sencillas de expresar, son muy fáciles de soltar al rival político o al rival ideológico, pero es que no se sostienen desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista también incluso de la ciencia política, ¿no? Entonces, yo es lo que buscaba. Es decir, voy a decir 5 o 6 cosas que sé sobre esto que me parece que estamos equivocados de inicio a fin. Claro, yo es verdad que en el año 2000, 2002, 2004, cuando estaba estudiando la carrera, sí que hubo un momento que se produjo, si no recuerdo mal, la segunda intifada y a mí me entró muy fuerte el tema por conocer qué había pasado ahí en Israel y aprendí mucho en esos años, leí mucho, ¿vale? Leí, lógicamente, pues lo que cayó en mis manos, que era lo que había. ¿Qué sucede? Que ahí descubres que hay muchas ideas que no concuerdan con lo que se dice en la prensa y lo que la gente tiene en general en la calle, o por lo menos en la prensa poco especializada, así que hay gente en la prensa que sabe mucho, ¿no? Entonces, lo primero de todo, pues dices, oye, que en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos empiezan a llegar a mansalva a territorio palestino para que en el año 48 pues se funde un Estado de Israel auspiciado por las Naciones Unidas. Pues no, los judíos estaban llegando a Palestina desde finales del 19. Hay un proceso que se llama las aliyás, que son grandes emigraciones de judíos a Palestina, que son 5, y solo la quinta se produce después de la Segunda Guerra Mundial, que es numerosa, sí, es numerosa. Luego tenemos que tener en cuenta que judíos siempre ha habido ahí, muchos menos que palestinos, eso, o que árabes. Voy a hablar de árabes porque el término palestino es complejo, ¿eh? Sí. Entonces, muchos menos que árabes, lógicamente, pero siempre había habido ahí. De hecho, hay una cuestión que tiene que ver la gran diáspora judía en tiempos del Imperio Romano, que es cuando el emperador Adriano saca a los judíos de allí, pues no los saca a todos, muchos quedan allí, se mezclan con la población, etc. Entonces, es una idea que a veces circula que esto fue por el Holocausto. Bueno, pues no. Ya en el año 18 los británicos prometen a los judíos un Estado en Israel. Entonces, es más complejo este asunto, ¿no? Como otra cuestión que me he encontrado, y es que había un Estado palestino que existía y que vinieron los judíos. Nunca ha existido un Estado palestino. Yo soy partidario de que termine existiendo, ¿eh? O sea, que yo creo que es una de las soluciones. Quizá no ahora, que tenemos un problema muy gordo encima, pero nunca ha habido un Estado palestino. Palestina ha sido romana, Palestina posteriormente ha pertenecido a los califatos, distintos califatos musulmanes, a los otomanos. Finalmente, Palestina ha sido un protectorado, un mandato de la Sociedad de Naciones bajo el gobierno británico, y luego la ONU ha formado 2 estados, que son Israel y Palestina. Y ese Estado palestino no sale porque hay 4 naciones árabes que invaden el territorio, y tanto el de Palestina como el de Israel, que son Jordania, Egipto, Siria y, si no me equivoco, la que me falta es Irak. Entonces, esas ideas no se tienen. Tampoco hace falta tenerlas. Quiero decir que yo no sé muchas cosas de muchos otros temas. Es decir, pasa que, claro, cuando empiezas a oír cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad de lo que tú has conocido y has leído, pues dices, voy a hacer un vídeo sobre esto, porque es que hay ideas que circulan muy curiosas. Y hay una idea también muy interesante al respecto, y es que la gente confunde palestino con árabe, con musulmán. Cuidado, que hay mucho palestino cristiano. Es decir, que no solo, es que a veces se mezclan cosas
Y bueno, yo a partir de ahí me lancé lo que dices tú, hacer una serie. Bueno, primero hice un directo que luego lo reconvertí en una serie de cortos que lo subí a Reels. Y bueno, pues he tenido de todo. He tenido reacciones muy, muy positivas. He tenido gente que me ha disparado por los dos lados. Pero es lo que pasa cuando hay ideas tan simplonas que son eh, tan extremas, pues se vuelven insignificantes esos puntos de vista y Sí. te atacan por los dos lados. Y bueno, yo es más o menos lo que he vivido desde octubre hasta ahora, porque sigo teniendo comentarios en esos vídeos. Es normal, Es es que que es un tema muy, no, muy polarizado, muy politizado, en el que también existen muchísimos intereses políticos. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Y para eso estamos con una persona que ha estudiado el tema y que nos puedes aclarar muchísimo cuáles son los orígenes y el desarrollo del conflicto que a día de hoy se vive allí. Entonces, partiendo un poco de lo que nos has comentado, ya existían, o sea, ya vivía, o sea, el mito de que las potencias europeas arrepentidas por el holocausto y el maltrato a los judíos y deciden crear un estado allí y empezar a mandar judíos para allá, eso se podría considerar un mito que básicamente nos lo vamos tragando todo el mundo, ¿no? Eso es un mito. Eso es un mito porque probablemente el Estado de Israel, y esto es hacer historia ficción, ¿vale? Lo que voy a decir ahora es una opinión personal, no es un hecho. Lo que tú has comentado como mito es un mito, eso sí que es un hecho. Pero lo que voy a decir yo ahora es opinión personal. Yo creo que sin holocausto hubiera terminado habiendo un Estado judío en Palestina. Porque desde finales del 19 hay una presión muy grande de la comunidad judía en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. Hay una migración bastante masiva a este territorio. Es un territorio que en contra de lo que se suele decir estaba bastante deshabitado, evidentemente había palestinos, pero no una población muy grande. ¿Eh? Efectivamente, estos palestinos tenían sus casas, tenían sus tierras, efectivamente tuvieron que abandonarlas, no solo por culpa de los judíos, porque los jordanos les dijeron a los palestinos, vamos a entrar, en el año 48, vamos a entrar, abandonar vuestros hogares, y los palestinos se fueron y terminaron en campos de refugiados en Jordania. Fueron los propios jordanos los que echaron de ahí a los palestinos, luego los judíos aprovecharon, eso es evidente. ¿Eh? Aquí la historia de buenos y malos es bastante falsa. ¿No? Claro. Entonces, no, es un mito la cuestión de que el holocausto provoca. El holocausto a lo mejor acelera, yo no digo que no. Igual que es un mito el pensar que solo los palestinos han sido terroristas. Es decir, la OLP en su momento nació muy vinculada a los grupos terroristas, lo que sería actualmente la Autoridad Nacional Palestina. De Hamas no hace falta que diga nada sobre terrorismo, porque yo creo que lo hemos visto todos en imágenes, pero es que los judíos en los años 30 y 40 tenían grupos terroristas que atentaban contra palestinos y contra británicos. Y eso tampoco se dice. O sea, al final son ideas muy simples que, bueno, que yo entiendo que políticamente funcionan muy bien, y que habría que plantearse también por qué determinados, yo aquí no voy a hablar de política porque no venía a hablar de política, pero por qué determinadas ideologías políticas apoyan a unos y a otros, porque es muy interesante y tiene en gran medida, no totalmente, pero en gran medida su origen en la Guerra Fría y en el caso de la izquierda en la Unión Soviética. Eso es un asunto muy interesante. ¿Por qué hay tanta vinculación de la izquierda? Pues porque en origen, que esto tampoco se sabe mucho, la Unión Soviética es uno de los grandes apoyos del Estado de Israel. ¿Eh? El Estado de Israel nace como un Estado bastante de izquierdas y se produce un giro a partir de los años 60 en el que Israel se acerca más a Estados Unidos, que siempre estuvo cerca de Estados Unidos. No quiero decir que estuviera en el otro lado de la Guerra Fría, la Unión Soviética apuesta por el mundo árabe, en concreto por un modelo político que eran el partido Baath y todo el tema de Nasser en Egipto, Sadat también en Egipto, luego posteriormente Saddam Hussein, que era un modelo panarabista de izquierdas. Entonces la Unión Soviética, en un momento determinado, apoya al mundo árabe frente al mundo judío, y eso se transmite a todos los partidos de izquierdas, sobre todo los partidos comunistas, pero en general la izquierda europea sobre todo, y en gran medida también norteamericana, aunque la izquierda norteamericana es una cuestión compleja de tratar, ¿vale? sí. Pero y habría que verlo. ¿Y por qué hay partidos de derechas que apoyan a los palestinos y partidos de derechas que apoyan a los judíos? Pues también se puede rastrear desde este punto de vista histórico. Claro, al final, pues tenemos lo de siempre, la historia y las vidas humanas, por desgracia, que eso es lo trágico, utilizadas como arma política en países que no les interesa, o en gran medida no les interesa, o partidos políticos, ideologías que no les interesa para nada si han muerto 1000 palestinos o han muerto 1000 judíos, porque lo que interesa es el discurso político. Absolutamente.
por, por ir definiendo un poco algunos conceptos para que no nos movamos ahí un poco en la indefinición. Cuando hablamos de palestino o de Palestina, hablamos de una etnia, de una nación, de un estado. Cuando se dice que ya vivían palestinos allí, cuando decimos Palestina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues Palestina, si no me equivoco, yo viene del nombre filisteo. Vale, los filisteos los conocemos por la Biblia, las peleas entre filisteos y judíos. El nombre viene de ahí, lo cual no quiere decir que los actuales palestinos sean filisteos, no estoy diciendo eso en ningún caso. ¿Qué pasa? Que cuando se produce la segunda revuelta judía, la primera fue durante la época de Tito y Vespasiano, bueno, fueron Tito y Vespasiano, los emperadores romanos, quienes acabaron con la primera revuelta judía, pero voy a la segunda, que es la que tiene que enfrentar a Adriano, ya en el siglo II después de Cristo. Lo que hace Adriano es acabar con Jerusalén, construir templos romanos, paganos, sobre los templos judíos y cristianos, y lo que hace también Adriano es sacar la máxima población que puede de ese territorio. Y para no llamar Judea a esa provincia, la llama Palestina, que era el nombre de los filisteos. Ahí es donde por primera vez aparece el nombre Palestina marcando un territorio. No es un estado, es una provincia romana, que posteriormente con ese nombre o con otros va evolucionando hasta llegar al mandato británico que decía yo de los años 20, 30 y principios, bueno, casi hasta finales de los años 40 del siglo XX. Ahí podemos ver mapas donde pone Palestina y hay gente que te dice, ves, existió un estado palestino. Es como si yo digo que existió un estado zamorano, ¿no? Es una provincia que se llama Zamora, pero quiero decir que es una provincia de un país, no es un estado. Claro, la ONU en el año 47 y 48 lo que determina es que tiene que haber dos estados y que uno se va a llamar Palestina. ¿Quiénes son los palestinos? Son árabes. No existe, a día de hoy quizás sí, pero no existe en el año 48 una identidad palestina. Vale. No existe, son árabes, ya sean cristianos, sobre todo musulmanes. ¿eh? Y es más, muchos de estos árabes tampoco quieren un Estado palestino, lo que quieren es un Estado árabe grande. ¿Qué pasa? Que pues Jordania, Egipto, Siria, Irak se están peleando por quién va a ser el líder del mundo árabe, que en cierto modo, no del mundo árabe, pero sí del mundo musulmán, lo estamos viendo ahora. Hay una disputa de la que se habla poco, pero está detrás de todo esto, entre Arabia Saudí e Irán, por ver quién es la cabeza visible del mundo musulmán, por lo menos en Medio Oriente. ¿Qué pasa? Que en ese momento no sale un Estado árabe, los palestinos se encuentran sin casa porque les han echado, se encuentran sin Estado propio porque no han aceptado la partición del año 48, han perdido la guerra y empiezan una especie de camino por el desierto que progresivamente, yo diría que ya en los años 70 o incluso finales de los 60 del siglo XX, nace la identidad palestina. Yo ahí sí que veo una identidad palestina ya con Yasser Arafat, con el nacimiento de la OLP, de Al-Fatah y ya posteriormente pues la aparición actualmente es Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, que le debe quedar poquitos años de vida porque es muy mayor. Y a ver qué pasa ahí también, que es muy interesante quién va a suceder a Mahmoud Abbas. Y surge Hamas, que también es un grupo dentro del mundo palestino que tiene, aunque tenga una política distinta y una manera de hacer las cosas distintas, tiene esa identidad palestina como la tiene la Autoridad Nacional de Mahmoud Abbas. Por lo tanto, yo sí que te diría que ahora mismo existe una identidad palestina, que ahora mismo los palestinos sí que con el tiempo, yo es que creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco, no puedes decir, montamos un estado aquí y se acabó, es que no es tan fácil, sobre todo en un terreno como este. Pero ahora mismo sí que hay una identidad palestina, por lo tanto, bueno, a tu pregunta de dónde viene esto, pues viene desde Roma, casi todo viene desde Roma, esto es una frase que la gente que me conoce la oye mucho, y terminamos en una partición de la ONU que sinceramente en ese momento los palestinos se sienten árabes, porque es lo que son. Igual que los iraquíes seguramente se sentían árabes y los sirios se sentían árabes. Acabaron divididos en esas naciones. Occidente tiene mucha responsabilidad en eso, para bien y para mal, para las dos cosas, pero actualmente sí, hay una identidad palestina ahora mismo, evidentemente porque la historia de un pueblo es lo que marca al pueblo y la historia de los últimos 70 años es muy particular para este grupo de personas y por tanto hay una identidad, hay una serie de rasgos comunes. Claro, pero al final es una identidad de un pueblo lo que tú decías al final, forjada por su historia, forjada por un sufrimiento, ¿no? O sea, lo que ha unido a Palestina al final es la aparición del Estado de Israel allí, cayendo como una especie de bomba sobre su territorio.
y expulsándoles. Y al final, una identidad que surge así quizá no es la mejor base sobre la que forjar un nuevo Estado, ¿no? Porque me imagino que dentro del Estado palestino o de esa identidad palestina habrá como diferentes formas de organización, diferentes, pues lo que hablamos, religiones, ¿no? Están los musulmanes, están cristianos, diferentes, no sé si etnias o identidades culturales, no sé. Así como dentro del Estado judío también ocurre esto, ¿no? Tienes los judíos ultraortodoxos, tienes los judíos que incluso por lo que he leído, incluso algunos no conciben el Estado de Israel tal como está actualmente, sino que esperan a la llegada de un Mesías para establecer ese Estado de Israel y por tanto apoyan a Palestina. O sea, que no sé si es la mejor forma ese sufrimiento de forjar un nuevo Estado dentro del Estado palestino. A ver, yo es que Aunque diferenciaría. Yo eso, hablo de identidad, no de Estado. Luego vale, entramos al tema de Estado, pero esto lo sabe perfectamente Pablo porque es politólogo. En el siglo XIX se consagra la idea del Estado-nación. Cada nación un Estado. Yo creo que han pasado 200 años de esto y yo no estoy ahora mismo a favor de que cada identidad tenga un Estado, más que nada porque además las identidades son cambiantes. Y los Estados también pueden ser cambiantes, cuidado, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo tengo una identidad nacional. Muy bien, tú tienes una identidad nacional, pero eso no te da derecho a tener un Estado. Yo creo que eso ha sido un error histórico que nos ha hecho sufrir mucho a lo largo de la historia, sobre todo a los europeos, pero también fuera de Europa. A partir de ahí, evidentemente, yo voy a ir más allá. Yo creo que se pueden tener varias identidades nacionales, o varias identidades. Yo soy español, pero yo también soy gallego y tengo una serie de rasgos que me identifican como gallego. Y además, la gente que me conoce lo sabe. Son pequeñas identidades. No digo yo que tengas derecho a un Estado, que seas de otra nación, pero sí que hay pequeños elementos que te unen más a un grupo de personas o a otros. Y eso es lo que ha pasado con los palestinos. Yo ahí sí que veo una identidad. A partir de ahí, tal como está el patio ahora mismo, no hay que forjar un Estado. ¿Se puede forjar un Estado sobre el sufrimiento? Tampoco es lo ideal, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la cuestión es qué hacemos con los palestinos. Y la realidad ahora mismo ya, ya. es que los libaneses no los van a aceptar, los jordanos no los van a aceptar, bastante han tenido los libaneses y los jordanos con los palestinos, que también las han liado algunos palestinos fuerte en esos territorios, tampoco los egipcios, que tienen perfectamente tapada el paso de Rafah desde hace décadas para que los hermanos musulmanes no tengan apoyo de Hamas. Es decir, ahí lo único que cabe es o la unificación del Estado de Israel con Palestina en un gran Estado de Israel o un Estado que me parece que es inviable, o mantener la situación actual, pacificar que entre Naciones Unidas o que, bueno, que se pacifique eso de alguna manera con el tiempo y automáticamente, pues a lo mejor en una década, retomar lo que había en los acuerdos de Oslo de los años 90 de dos estados, pero no lo veo ni ahora, ni en el año 2025, ni en el año 2027, esto es tiempo. De todas maneras, hace una semana a Netanyahu le estalló un conflicto dentro del Consejo de Ministros donde yo creo que es el jefe de la oposición, no me sale el nombre ahora mismo, me vais a perdonar, pero es es el gran opositor a Netanyahu, que lo metió en el gobierno de concentración cuando fueron los atentados de octubre, que le decía, señor Netanyahu, esto tiene que acabar ya, tiene que durar un tiempo prudencial, no se puede alargar en el tiempo infinitamente, y hay que pensar en qué vamos a hacer después. Es que hay que pensar qué va a pasar después de lo que está sucediendo en Gaza, y hay que pensar qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina, y hay que meter cabeza los líderes mundiales en ver cómo a lo mejor en una década podemos tener un Estado palestino. ¿Por qué no? Va a ser un Estado económicamente muy dependiente de Israel, ¿eh? Pero bueno, es que una cosa que se ha demostrado y que la gente tampoco dice es que Israel económicamente le ha venido muy bien a todos los que están en la zona, salvo Siria, que lleva 10 años en guerra o más. Es decir, Jordania se ha beneficiado enormemente de la presencia de Israel, Arabia Saudita se ha beneficiado, Israel es un país económicamente rico que funciona muy bien. Y otro mito, me vais a perdonar que lo meta aquí con un calzador, se habla de arriba abajo, de genocidio para arriba, genocidio para abajo. Bueno, yo no sé cómo denominar lo que está pasando en Gaza, pero desde luego, si los judíos llevan, si los israelíes llevan 70 años practicando un genocidio contra los palestinos, hay que decirles que son muy torpes, porque en 70 años lo único que ha hecho la población palestina es crecer. Entonces, cuando tú planteas un genocidio, buscas lo contrario. Entonces, si desde 1948 el objetivo ha sido un genocidio, le podemos dar un premio a los israelíes como los genocidas más torpes de la historia. Insisto, hablo hasta la entrada en Gaza, que yo ahora mismo
Pues sí, hay datos, Hamas te dice que han muerto 5.000, 2.000, pero es que no lo sé. Yo no tengo datos, pero desde luego los datos demográficos de Palestina hasta octubre de 2023 son de crecimiento demográfico desde el 48 hasta la actualidad. Buah, yo no conocía esos datos y me resulta súper interesante. Bueno, hablando de mitos, bueno, se verá si es un mito o no. Te quería preguntar por el tema de Hamas. Se escucha de vez en cuando que Hamas es una criatura impulsada por el gobierno israelí, teledirigido por el Mossad, y que en cierto sentido como que está alimentado por el mismo gobierno de Israel. ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? O bueno, no sé si nos puedes comentar un poco de dónde surge Hamas, qué es Hamas y cómo se ha llegado a este punto, vaya. Vale, lo que pasa es que me vas a permitir que en gran medida al final de mi intervención ejerza un poco de conspiranoico, ¿vale? Pues no sé si está permitido en este programa o no, Aquí está pero permitido todo. Aquí vale todo, Carlos, vale, eso vale es todo. estupendo. Entonces, no, lo digo porque yo hay cosas, y trato de diferenciarlas, ¿eh? Que trato de meter Sí. ahí rigor histórico y luego opiniones o incluso lo que voy a hacer al final, que es una teoría de la conspiración, que no me la creo, pero sí la voy a soltar, ¿eh? Vamos a ver, en el origen de Hamas no está propiamente Israel, ¿eh? Eso se ha dicho mucho y no es cierto, el origen es otro. Sí que es verdad que a Israel le vino muy bien y Israel pudo favorecer en el origen el fortalecimiento de Hamas. Eso es un hecho que yo creo que está probado, ¿eh? En ese momento lo que hay es un grupo palestino muy fuerte, el Al-Fatah de Yasser Arafat, que incluso hacía actividades terroristas de aquella. Israel lo que trata es el dividir y vencerás. Vamos a dividir a los palestinos en dos grandes grupos y será más fácil controlar la situación. Entonces, la idea no tiene el copyright del Mossad ni de Israel, pero sí que es verdad que una vez que aparece Hamas, que tiene unos orígenes distintos, insisto, Israel puede favorecer ese proceso, ¿vale? A partir de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que a nivel político a Netanyahu, que es un tipo al que yo no tengo ningún aprecio y se me ha podido notar a lo mejor antes, pero lo voy a seguir diciendo, Netanyahu le ha venido muy bien para sobrevivir políticamente en los atentados de octubre. Claro, hay conspiranoicos, que es lo que os iba a decir antes, que dicen que cómo va a ser que la seguridad israelí deje que esto pase, tal, a quién beneficia esto, que están buscando. Había gente que decía, no, quieren conquistar Gaza y es la excusa que les sirve. Mentira, porque los israelíes abandonaron Gaza en 2007 de manera voluntaria, igual que abandonaron Cisjordania. Es decir, el propio Estado de Israel a veces pensamos, no, siempre se expande. No, siempre se expande. No, Israel mantiene dos cosas que no eran suyas. Los altos del Golán, que tiene sentido que los mantenga para su propia seguridad, y la joya de la corona, que es Jerusalén, ¿vale? Porque tiene otro sentido, un sentido simbólico más que defensivo. Pero Gaza la abandonaron en 2007. Entonces, cuando no hay una conspiración para que Israel se quede con Gaza, pero si ya la tenían, si tenían el Sinaí también, si tenían toda la zona de Cisjordania, se han ido abandonando territorios de alguna manera dentro de los acuerdos de paz que ha ido habiendo y que han salido todos mal, pero bueno, que se han ido llevando a cabo. Bueno, todos mal, no, con Egipto han salido muy bien, ¿eh? Pero bueno, a partir de ahí yo creo que esto benefició a Netanyahu. Los conspiranoicos dirán que Netanyahu dejó que pasara. Yo no lo creo. No creo que un líder político deje que jamás entre su territorio y mate a cientos de personas o miles de personas y coja rehenes. Pero es verdad que Netanyahu políticamente lo tenía muy mal y ahora mismo ha recuperado por lo menos tiempo. Tiene tiempo para actuar, para ganar prestigio, que aunque realmente no lo está consiguiendo, pero por lo menos lleva casi, si te das cuenta, estamos ya casi en junio, no es un año más en el poder, pero en octubre en Israel no daban dos duros porque Netanyahu durara tanto. Entonces, bueno, yo esa teoría de la conspiración, si hay que apuntarse a que Netanyahu quiera alargar la guerra porque le viene muy bien, pues podría ser, no lo tengo claro, pero si hay que apuntarse a una teoría de conspiración, políticamente le beneficia. Y realmente Netanyahu es un hombre políticamente hábil, o sea, lleva sobreviviendo en el poder muchos 20 años. años. Es que es una. Yo he de reconocer que en este tema era bastante. No tenía mucha idea. Y para preparar un poco este podcast, pues he escuchado algún otro, he leído algo. Y cuando he visto este dato, he flipado. He Sí, flipado. Como sí, Netanyahu. cuando También. Ariel Sharon desaparece de escena, que es principios del siglo XXI,
el que toma, no siempre ha sido primer ministro, como es lógico, de hecho la mayoría de los años no lo ha sido, pero ha sido ministro, primer ministro. Netanyahu es todo en Israel en los últimos 20 años. Y por eso tengo la sensación de que ha fracasado el proceso de paz, porque Netanyahu no es muy favorable de este proceso, para que nos vamos a engañar. No, Y y luego creo que se ha eso está rodeado claro. últimamente y últimamente se ha rodeado, yo creo también, o sea, ha habido, por lo que leía, una especie de derechización o radicalización del gobierno israelí muy grande y del poder político israelí muy grande, poco favorable al proceso de paz, esos acuerdos que se firmaron en los años 90, etcétera, los acuerdos de Oslo y tal. O sea, que haya habido una deriva hacia no buscar la paz, sino otras soluciones al conflicto, quizá un poco más violentas o menos conciliadoras, podemos decir. Sí, hay dos fenómenos, yo creo. Uno es la muerte o el asesinato de Isaac Rabin, que eso es fundamental. Sí, Y el segundo es el ascenso de un tipo de político que lo inaugura Sharon, pero Sharon no era como Netanyahu. O sea, Sharon es verdad que bueno, era un militar, como muchos líderes israelíes, eh, que entra en política, tiene unas ideas muy claras, pero yo creo que Netanyahu en este sentido es más radical, en el sentido de que no tiene que haber un Estado palestino. Y yo creo que ahí es donde naufraga todo el proceso de paz. También muere Arafat, o sea, se juntan muchas cosas. Aparece Hamas, la segunda antifada, o sea, no solo es, por eso digo que esto no es blanco-negro, porque aquí han metido la no, pata no, los claro. dos. Ese es el asunto. Sí, los israelitas han hecho muchas cosas mal y los otros también. Por eso es un error, yo creo, futbolizar un poco el conflicto y yo soy de estos, yo soy de los otros. O sea, hay un poco de todo. No sé si, Pablo, tú querías comentar algo, que te he visto No, no, apuntar ahí. es que está siendo súper clarificador esta conversación y ya que estamos desmontando algunos mitos y estamos aclarando ciertas cuestiones que se ven un tanto oscuras y difusas, eh, vamos a entrar en temas un poquito más... Venga, vamos allá. Normalmente, Miedo. No, no. actualmente la situación, y perdón por, o sea, quiero tomarme también este tema de la forma más seria posible porque creo que es un No, ¿Me, tema... me tengo que asustar No, por no, lo no, que no, viene? no, 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 no. vale. Tranquilo, tranquilo. La situación es dramática. Eh, la situación en Gaza, actualmente yo es que incluso he dejado de leer porque me parecía cosas, bueno, de una brutalidad inmensa. Parece que cuando intentas condenar a lo mejor el ataque de Hamas a Israel, es que tú eres un pro-Israel, eres un anti-palestino, etcétera, etcétera, o cuando intentas condenar las respuestas de Israel con la brutalidad que por lo menos nos cuentan dentro de los medios de comunicación por parte de Israel en Palestina, la otra parte, ¿no? Te suele llamar antisemita, nazi, bueno, este tipo de calificaciones que, que se suelen utilizar mucho en la política mediática, ¿no? A la hora de condenar a tu adversario político, ¿no? El fascismo y todos sus horrores. Ya que tenemos aquí un historiador, y bueno, un historiador, un doctor en historia y un politólogo, sociólogo y experto en estos temas, yo quisiera también que nos definieras algunos conceptos importantes. ¿Qué es ser israelí? ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser sionista? Porque creo que puede haber bastante diferencia entre estos tres conceptos. Y después, ¿qué es verdaderamente el nazismo y el fascismo? Que es la típica palabra que estamos utilizando continuamente para descalificar a nuestro adversario político y que en realidad no tenemos ni idea de lo que significa ser fascista o ser nazi. Entonces, como vamos a ir un poco del timbo al tambo, ¿no? Como una buena película de Tarantino, vamos a empezar por israelí, semita, judío y sionista, Sionista. y ya después pasamos a la otra, si te parece. ¿Cuántas horas tenemos para esto? Es que has Las sacado que quieras. cinco términos que es que se pueden. Bueno, es que tú eres politólogo, Pablo. O sea, tú sabes de lo que estamos hablando. O sea, esto es un mundo. Pero bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿vale? Israelí es el habitante del Estado de Israel. ¿Mm? Y eso da igual la religión que profeses, da igual la raza que
tengas. Es decir, el habitante del Estado de Israel, el español, que es el que tiene un DNI español, la nacionalidad española. Es decir, estamos hablando de un país. Ese es el punto primero, es quizá la más fácil de definir. La segunda es más compleja porque es judío. Bueno, no sé si estoy siguiendo el orden que me has dicho, pero da igual, porque voy a hacer el orden que me dé la gana. Entonces, el judío es más complejo, digo, porque evidentemente hay un componente religioso, que viene además desde hace siglos y milenios. Pero también hay un pequeño, se entremezcla con el componente racial. Es decir, tampoco es fácil porque hay muchos tipos de judíos y ha habido conversiones de otros pueblos étnicos al judaísmo. Entonces, tampoco es tan sencillo esto, ¿eh? Pero sí que me vais a dejar que meta ahí un componente racial, teniendo en cuenta que los judíos se han mezclado, aunque a veces nos dé la sensación de que no, sí que se han mezclado con otro tipo de grupos. Entonces, tampoco es tan puro desde el punto de vista racial, aunque hablar de pureza racial es un tema muy complejo también y un tema bastante equivocado, por otro lado. Entonces, el término judío iría más en esa línea. Sionista. Sionista es, bueno, es el proceso que ha dado lugar al Estado de Israel. A finales del 19 es la época del nacionalismo en toda Europa. Todos los países, o todas las naciones, mejor dicho, quieren tener un Estado. Es el momento en que Alemania se unifica, Italia se unifica. También es el momento en que surgen determinados nacionalismos, como el polaco. Es decir, no es que Polonia no hubiera existido, pero cuando los polacos de verdad dicen, oye, nosotros que somos, no tenemos derecho a un Estado por ser una nación, o los checos o los eslovacos, esto pasa con muchos pueblos en ese momento, por una serie de cuestiones de identidad y que lo que está de moda es que la identidad genera Estado. Y claro, en esa situación están los judíos que están en Europa, también están en el norte de África, también están en Estados Unidos. Los judíos hay en muchos sitios, desde la diáspora del emperador Adriano, que ya es la tercera vez que aparece en este podcast. Tened cuidado con Adriano, porque es que yo empiezo a hablar de Adriano y no paro. Pues Adriano los manda por todos lados y están por todos lados. Y han sido echados de muchos sitios. Es muy, muy común hablar de la expulsión del 1492, de Castilla, Aragón y tal, pero ha habido expulsiones anteriores y mucho más, diríamos de alguna manera, mucho más llamativas y mucho más salvajes para el pueblo judío, salvaje en el sentido del número de personas. ¿Qué pasa? Que el sionismo surge en ese contexto. Siglo XIX, queremos una nación judía. Igual que un Estado judío, hay un pueblo, pues un pueblo que tenga un Estado. Y empiezan a buscar y se les ofrecen soluciones. Se les ofrece incluso Madagascar, se les ofrece Sudán como lugar para ponerse ahí. Bueno, lo de Madagascar es posterior, lo primero es Sudán. Pero surge la frase, yo no sé si es de Hertz o exactamente de este gran hombre del mundo de las comunicaciones judío de Estados Unidos, no sé si la frase es de él o no, aquí puedo patinar, de no hay sionismo sin Sion. Sion es la colina sobre la que está Jerusalén. Y ahí es cuando podemos hablar de sionismo propiamente, que es construir un estado judío, ¿dónde? Pues donde en origen estaba la capital de la antigua Judea, en definitiva. Esos serían los tres conceptos, yo creo que eran esos tres que me habéis planteado, tanto israelí, judío, sionista. Yo no sé si queréis preguntar algo, queréis que profundice, queréis cambiar, antes de entrar en el fascismo, El, que es otro tema. el término semita es similar a sionista, o el término antisemitismo es antijudío, o sea, en concreto, ¿qué es? Por ser un poco preciso. A ver, yo aquí patino, ¿vale? Yo aquí no tengo Vale. todas conmigo. Yo sé qué tipo de término es, ¿vale? Es un término racial. Por lo tanto, iría muy asociado, en cierto modo, antes he dicho lo de judío es religioso, pero también es racial. Aquí sí que estamos hablando de un término puramente racial. Pero claro, estamos hablando de que los judíos no es el único pueblo semita. Los semitas son, en origen, pues varios pueblos que están por esa zona. Es decir, cuando decimos Vale. antisemitismo, lo solemos asociar a los judíos, pues Claro. porque, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando eres una minoría, en general eres perseguido y a lo largo de la historia han sido perseguidos muchas veces. Las minorías en general, si uno ve la historia, me da igual que sean judíos o no judíos, han sido bastante perseguidas en líneas generales. Entonces, ¿qué sucede? Que asumimos que antisemitismo es solo contra ellos y hoy día se puede decir que la evolución del lenguaje nos lleva a eso y no pasa nada, por decirlo así. Yo pienso que no pasa nada, el lenguaje evoluciona y no hay que ser tampoco estáticos y tener poca cintura a la hora de Claro. hablar, pero semitas no son solo los judíos. Y es un término, eso sí, puramente racial. O sea, Claro, es que semitas muchas veces serían. se... Dale, Perdón, dale, perdón, Pablo. José. O sea, semitas sería como todos los pueblos de estos de Oriente Próximo y tal, ¿no? Como
esa zona, ¿no? Que proviene de esa zona, las lenguas semíticas, también se habla, ¿no? De las lenguas semíticas, pero que actualmente el término antisemita es antijudío y punto, ¿no? O sea, no. O sea, Sí, tiene esa connotación, ese significado a día de hoy. claro, nadie se plantea decir antisemita para otro de estos pueblos. Digo, de hecho, muchos siguen por ahí. Si estamos hablando de unos pueblos que surgen en el entorno de Mesopotamia, que salen de Mesopotamia probablemente en torno al 1500 a.C., 2000 a.C., ese es el momento en el que deben salir, y se van viniendo hacia el Mediterráneo. Hacia el Mediterráneo, lógicamente, la franja del levante de la actual Palestina o de la provincia que el emperador Adriano llamó Palestina. Entonces, esos serían los. Y ahora mismo, pues ahí hay pueblos semitas. Pero a mí me parece perfectamente correcto, como has dicho, pues referirnos a antisemitismo solo con judíos, porque al final es un término que se lo han acabado comiendo ellos por motivos históricos, no porque les interese utilizar el término a ellos. Claro. Entonces, José, si no tienes ninguna otra pregunta, ¿el gobierno de Netanyahu es nazi? A ver, entramos, lo habéis Uf. dicho vosotros muy bien antes, es muy fácil etiquetar y decir que tú eres fascista, tú eres rojo, tú eres nazi, tú eres eh, totalitario, pero claro, eso un debate político está mal, no me gusta, y en la calle tampoco me gusta, pero en un debate académico no tiene cabida. Es decir, el Estado judío y Netanyahu en particular se les puede aplicar muchas cosas, como a Hamas y como a la autoridad palestina y como al gobierno de Turquía, porque efectivamente todo el mundo hace cosas mal, cosas bien, pero claro, el adjetivo nazi o el adjetivo fascista, o sea, habría que hablar con seriedad de que es un nazi, que es un fascista, en fin, y que es un genocida también, porque es otro término que se utiliza mucho y no, fíjate, ahí me puede generar más dudas porque no tengo los números y no sé lo que está pasando con certeza. Pero también hay que ser más delicados al utilizar determinados términos, porque si no acabamos, el lenguaje acaba perdiendo pues la propiedad que tiene y no nos sirve. El lenguaje, si no nos entendemos con un lenguaje claro, pues al final no nos entenderemos de ninguna manera y hablaremos pues sin sentido. Claro, antes hablaba con Pablo un poco preparando, nada, 10 minutos el podcast, y una de las cosas que decía, que yo lo había escuchado en otro sitio, es que quizá mejor que comparar lo que está haciendo ahora Israel con un genocidio o con una limpieza étnica o algo así, quizá era más comparable con el apartheid de Sudáfrica, es decir, de tener una población en su propio territorio a la que le están eliminando los derechos, la están eh, apartando un poco de todas las decisiones, etcétera, por considerarlos quizá un poco inferiores o precisamente sin derechos, o sea, sin ciudadanos de segunda, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no sé, por tenerlo un poco en la cabeza, a mí me pareció una comparación que podía ser quizá más acertada. No lo sé. Sí, bueno, vamos a ver, al respecto sobre lo que estás comentando, ¿eh? Vamos a ver, yo desde luego, visto el armamento que tiene Israel y vista la capacidad militar que tiene Israel, si quisiera terminar con el Estado, perdón, con los palestinos, podría hacerlo. No tiene ningún problema. Y el dato os lo he comentado antes, es decir, la población palestina no ha dejado de crecer. Ha podido tener altibajos, no digo yo que no, pero uno ve los datos del 48, del 70, del 90, de 2010 y de 2024 y se da cuenta de que la población palestina no ha dejado de crecer, por lo tanto, y que Israel tiene capacidad para acabar con ellos. Entonces, si no quieren acabar totalmente con ellos, yo no le aplicaría el término genocidio en sentido estricto, porque no hay una voluntad de terminar con. Hay una voluntad, a lo mejor, por lo que dices tú, de controlar la situación, de incluso, que eso es evidente, que se han producido injusticias, ¿vale? Lo que pasa es que yo también veo la otra parte, es decir, tener a más de 2 millones de personas metidas en la franja de Gaza, que son 14 kilómetros por 5, creo, no, el dato lo digo de memoria, no, pero vamos, es un terreno muy pequeñito, y no dejarlo salir y tal, dices, y esto es un apartheid, como habéis comentado, pues tiene algo de eso, pero por otro lado también hay que pensar que cuando los judíos deciden cerrar un determinado territorio, es porque puede salir de ese territorio gente que puede provocar cosas como las que pasó el día 6. No los 2 millones de palestinos de Gaza son malos, terroristas, ni mucho menos. Hay una minoría, vamos a decir, ¿qué? ¿Cuántos milicianos puede tener Hamas? Yo no lo sé, 20.000, 30.000.
que si yo abro fronteras, expongo a que mi población tenga un problema de seguridad. Y por eso cerraron. Cuando Sharon mandó construir el muro a principios del siglo XXI, que fue un tema muy polémico, había cada semana una explosión de autobuses en Tel Aviv. Entonces, cada semana, lo que supone montarte en el autobús y que tu autobús explote. Claro, haces un muro, lo cual es apartheid, o sea, es separación. Pero, ¿y qué haces? ¿Dejas que cada semana te explote un autobús en tu capital? ¿O cómo lo gestionas eso? Claro, aquí hay muchas víctimas de este apartheid que no son culpables. Aquí hay millones de palestinos que no tienen culpa en lo que está pasando. Pero también hay que decir que hay cientos de miles de palestinos que se han adaptado a la situación de Israel y viven mejor. Entonces, desde mi punto de vista, ya sé que es duro para un palestino aceptar, después de 70 años, que a lo mejor tienes que convivir con el judío y va a ser complicado para el judío después de 70 años, o el israelí, mejor dicho, vamos a utilizar bien los términos, que tienes que convivir con el otro. Pero al final la realidad es que hay palestinos que, integrándose en la sociedad israelí, árabes musulmanes, como decíamos al principio, ahora tienen una vida relativamente normal. Y luego están pues grupos que están en Gaza, efectivamente, situación de apartheid, como habéis dicho, o en Cisjordania, que tampoco están precisamente bien. Entonces, bueno, es una situación compleja. Los dos han tenido culpa y efectivamente una acusación que se le puede hacer al Estado de Israel es que los tiene apartados. Pero ¿qué pasa si abro? Ese es el gran dilema. ¿Y si abro qué? ¿Cuántos milicianos de Hamas entran en mi territorio? Entonces no es un tema, lógicamente no es un tema sencillo, yo no tengo la solución. Pero sí, hay una situación, yo sí estoy de acuerdo. ¿Lo puedes comparar con el apartheid? Sí. ¿Está más justificado que el apartheid de Sudáfrica? Desde mi punto de vista, sí, porque la gente de color de Sudáfrica no eran un peligro potencial como lo son los milicianos de Hamas para la sociedad sudafricana. Totalmente, totalmente. Pues si queréis vamos, eso, dando una vuelta a la segunda parte, ¿no? de esta conversación tan interesante, que creo que también puede ser interesante enfatizar un poco en los totalitarismos del siglo XX y en las ideologías de extrema derecha, si se puede llamar así, de forma académica, No para, vale, para... Pablo, no vale que Carlos te haga el TFM ahora, ¿vale, Pablo? Vale. No, no tengo ni idea. Del tema que me has dicho antes no tengo ni idea de tu TFM, o sea que ahí no te voy a poder ayudar. Entonces, para seguir definiendo conceptos y aclarar mitos oscuros, y para cuando alguien te diga que tal es un fascista o que esto es de cosas nazis, vamos a intentar entender de verdad, así un poco a vuela pluma. Tampoco nos vamos a extender aquí 2 horas. Tranquilo, Carlos, te vamos a dejar cenar. Eh, ¿Cuál es, qué es el nazismo, qué es el fascismo, cómo surge el fascismo y si verdaderamente actualmente en el siglo XXI podemos llamar algún tipo de, algunos de los fenómenos que vivimos actualmente fascista o neofascista, nazi o neonazi? Si de verdad puede mantener algún tipo de relación con lo que verdaderamente se vivió en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Vale, es un tema muy complejo, ¿eh? Entonces, como primera medida, voy a empezar por la actualidad, pero no para hablar de los neonazis o de los neofascistas que pudiera haber si es que los hay, sino porque la historia, hay una frase que yo he oído, no me acuerdo en qué libro he leído, que la historia no se repite, pero a veces tiene una sintonía similar a cosas que hemos vivido. Yo tengo la sensación de que actualmente estamos en un contexto, más o menos desde 2008 para acá, incluso si queréis 2001, las Torres Gemelas, pero yo diría más la crisis económica, muy parecido en algunos aspectos a lo que se vivió en Europa en los años 20-30. No es idéntico, evidentemente, pero sí que hay cosas que te suenan, y una de ellas es pues que nos estamos yendo hacia los extremos, que la sociedad está más polarizada. Habría que ver qué papel tienen las redes sociales en todo esto, que es muy interesante también. Hay más conflicto,
hay más insulto en el discurso político, hay más sufrimiento entre la población, también a nivel económico, pero también a nivel moral y a nivel estamos muy acostumbrados a hablar del tema de salud mental últimamente, y uno puede tener problemas de salud mental y tener mucho dinero, o sea que no es solo un tema económico. Hay una sociedad en crisis, hay una sociedad pesimista, y es muy parecido a lo que se podía vivir en Europa en aquellos años. A partir de ahí, partiendo de ese punto, pues hay que entender lo que fueron los años 20 y los años 30 en Europa y las circunstancias que se dieron, que fueron muy especiales. Sería muy complicado entrar a todo. Yo voy a recomendar un libro, ya que se me da camino en estos micrófonos para soltar aquí un libro. Claro que El sí. mundo de ayer, de Stefan Zweig, Historia Memorias de un Europeo, es un libro donde se ve perfectamente cómo vive el autor, que además escribe espléndidamente, cómo vive esos años y cómo vivió la población esos años. Bien, está el eterno debate, que lo veréis en redes sociales y lo veréis en YouTube, de si el fascismo o el nazismo, el nacionalsocialismo alemán, era un movimiento de izquierdas o era un movimiento de derechas. Este es un debate eterno donde nadie se pone de acuerdo y donde además cada uno tira para su lado. Mi punto de vista es que tanto el movimiento fascista como el movimiento nacionalsocialista son movimientos, son una especie de tercera vía. Tienen rasgos de la derecha, eso es evidente, ese nacionalismo exacerbado que podemos asociar a la derecha, cierto conservadurismo, porque también lo tiene, pero luego tiene elementos propios de la izquierda, porque al final hay un discurso muy obrerista en estos partidos políticos. Ya no solo es el origen de Mussolini. A ver, Mussolini es un hombre que pertenecía al Partido Socialista Italiano. Fue el director del periódico de Milán del Partido Socialista Italiano. Milán era la ciudad más importante de Italia en ese momento, aunque la capital fuera Roma. O sea, estamos hablando de un socialista que luego es verdad que cambia de chaqueta, pero algo le queda. Y en el fondo Mussolini es el que crea el fascismo. Hitler viene después. Y tampoco considero que Hitler tiene elementos del fascismo, pero no es propiamente el fascismo, lógicamente, que conocemos de Mussolini. Pero el padre de la criatura en gran medida es Mussolini. Entonces, hay que darse cuenta de dónde viene y toma elementos del Partido Socialista del que él viene. Y luego, por supuesto, toma elementos de la derecha. A mí me costaría mucho situar a Mussolini y a Hitler en uno de los dos espectros, sobre todo a Mussolini. Hitler lo puedo ver más en la derecha que en la izquierda. Claro, son movimientos que surgen en un contexto muy concreto, de mucho sufrimiento, de mucha crisis, de mucha inestabilidad, con un nacionalismo tremendo, un componente nacionalista muy grande, y luego una serie de, sobre todo el caso alemán, el caso de Hitler, elementos relacionados con el racismo, que a veces pensamos, la idea, otro mito que se piensa es, pues Europa, estábamos aquí tranquilamente y de repente vino una ideología en Alemania tremendamente racista que montó el Holocausto. Bueno, perdonen ustedes, pero es que el racismo y el antisemitismo en Europa campaba a sus anchas a principios del siglo XX. Está el caso de Dreyfus en Francia, en la Unión Soviética y en Rusia anteriormente había habido progromos o persecuciones también contra los judíos. Todo el tema de las clasificaciones de razas en las universidades estaba al orden del día. Es decir, Hitler, siendo un tío que yo en contra, a ver, lógicamente estoy en contra de Hitler, no puede ser de otra manera, pero a veces se le caricaturiza, y a Mussolini quizá más, y creo que son tíos que tienen una formación y cierta inteligencia. Otra cosa es que luego los parámetros en los que se muevan sean totalmente equivocados. Y han leído mucho y han visto mucho de la cultura de su tiempo. O sea, no inventan nada totalmente de cero. Y se sirven de una serie de ideas que existen, más una serie de miedos, de problemas sociales para alimentar sus movimientos, que son distintos, pero tienen muchos elementos comunes. Entonces, claro, no se entiende el fascismo y el nacionalsocialismo alemán sin el contexto histórico, y por tanto hablar ahora mismo de si hay nazis o hay fascistas me parece un error. Lo que puede haber es neonazis y neofascistas, eso sí que lo veo, eso sí que puede ser, son minorías, no pensemos, puede haber gente que sea muy de derechas o gente que sea muy de izquierdas y que no llegue a ser comunista ni llegue a ser fascista, eso sí que lo hay una extrema derecha, una extrema izquierda, pero tanto como fascista o nazi, lo que hay son grupos neofascistas, grupos neonazis, que son bastante minoritarios, que son bastante limitados en cuanto a su organización, en cuanto a su programa político, y que en muchos casos simplemente se dedican a hacer ruido. Hay partidos políticos actualmente en Europa que están más sesgados hacia la derecha y hacia la izquierda que los que había hace 20 años, evidentemente, pero de ahí a denominarlos comunistas, fascistas, neonazis, pues me parece un poco exagerado.
te agradecemos todas las recomendaciones de libros que nos puedas hacer y que nos quieras hacer. Es más, normalmente es una pregunta recurrente en este podcast, así que tú siéntete libre de recomendarnos y más si nos recomiendas cosas de Stefan Zweig, que justo José y yo hace poco leímos un libro de Stefan Zweig, novela de ajedrez, Sí. y nos encantó. En ese sentido, vamos, recomienda todo lo que puedas. El, efectivamente, el fascismo, el nazismo, bueno, yo me centro más en el fascismo, se liga y evidentemente tiene relación con el conservadurismo, con la derecha, también tiene elementos de izquierda, como han nombrado, pero además es un movimiento, una ideología totalmente vanguardista. Y eso se puede ver también perfectamente en la estética de estos movimientos. Yo creo que para entender también este tipo de ideologías, eh, ver las películas, las propagandas y la estética que tenía este tipo de movimientos es muy sugerente. Cuando yo, por ejemplo, estoy estudiando un poco el tema de la derecha, ¿no? Del conservadurismo, del tradicionalismo, puedes ver ciertos elementos en común, ¿no? Como la defensa de algunos valores morales más tradicionales o tal. Pero después ves claras diferencias, por ejemplo, como el estatalismo centralizado tan voraz que tiene el fascismo, que normalmente, tradicionalmente, la derecha nunca lo ha tenido, y mucho menos la derecha tradicionalista. La derecha tradicionalista es por lo menos en España, ¿no? Es cero centralista, súper poco estatalista en ese sentido. O sea, que existen diferencias muy, 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 muy importantes. Pero sobre todo, yo lo veo en la concepción de la violencia. O sea, la concepción de la violencia en los fascismos y en el nazismo, creo que es el claro elemento diferenciador de las demás ideologías y que yo creo que por eso es tan peligroso. Yo leyendo algunos textos de fascistas, ves cómo se entiende la violencia como un elemento antropológico intrínseco. O sea, no es la violencia como instrumento para llegar al poder. No, no. Es que dentro del hombre nuevo y del Estado nuevo, no esa palingenesis que tienen los fascistas, ¿no? De crear ese nuevo Estado-nación que revierta y que supere esta década, esta época de decadencia, este contexto del que has hablado tú, está la violencia. Y eso, evidentemente, creo que a día de hoy, eso, quitando a lo mejor grupúsculos un poco desfasados y que no tienen casi prácticamente importancia numérica, yo eso no lo veo a día de hoy. Aunque cada vez nos estamos radicalizando más y cada vez vivimos en una sociedad, la europea, más polarizada y tal, pero yo no llego a ver esa justificación de la violencia como lo hacían los fascismos en el siglo XX. Pero No, es que pero mira, yo lo que has dicho lo firmo de principio a fin con un matiz. Tú hablas de efectivamente la violencia, tanto en los discursos como la justificación, como los hechos violentos, que Ujú. efectivamente es una época y para un fascista o para un nacionalsocialista, la violencia, lo has dicho tú muy bien, es un elemento más de la lucha política. Es un elemento más y además mucho más importante que otros. Pero fíjate, es una época de violencia en general, porque yo me voy al caso alemán, que quizás el que más conozco, el de la República de Weimar. En la República de Weimar todos los partidos políticos tienen un grupo paramilitar, o casi todos. El SPD, el Centrum, el KPD, por supuesto, los comunistas también. Están los cascos de acero. O sea, el grupo paramilitar más importante hasta que las SA consiguen superarle en número son los cascos de acero y no son fascistas ni nazis. Es decir, yo concuerdo contigo en que en el discurso fascista el elemento de la fuerza y de la lucha, porque también está muy asociada la fuerza al hombre nuevo, bueno, eso, vamos, yo es que firmo lo que acabas de decir, es que me parece que cuadra muy bien, además se ve que como lo tienes trabajado, pues has soltado ahí el bloque y lo has soltado con total, vamos, riguroso 100%. Pero yo creo que también es una época de violencia aceptada en general. Quizá en países como Reino Unido no tanto, quizá en países como Estados Unidos no tanto, pero bueno, en Estados España por Unidos. supuesto, en Francia se dio, en Italia por supuesto, y en Alemania, digo, Alemania es que Goebbels llevaba
la propaganda en Berlín, mientras Ernst Röhm con las SA iba por las calles de Berlín a pegarse con grupos militarizados de los republicanos, los comunistas o incluso el Centrum, que son los católicos. Es decir, había un choque de fuerzas en la calle que habla mucho de la época. Y luego dentro de esa época, efectivamente, ha pasado el tiempo y yo no veo a la democracia cristiana o a la socialdemocracia hablar de la violencia como un elemento fundamental. A los grupos neonazis sí, pero es lo que dices tú, ¿cuántos son? Vemos ahora mismo una radicalización del discurso político, que es más violento el discurso político ahora que hace 20 años. Pero no es Totalmente. un discurso violento como el de los años 30, ni de broma. Está años luz de ese discurso violento que había ahí. Entonces, bueno, yo creo que es cierto lo que has dicho, pero creo que es una época violenta. Hay que darse cuenta también de que venimos de una Primera Guerra Mundial, que se han desmovilizado a millones de soldados. Y esa gente está acostumbrada al cuartel, a la orden, a las armas, y eso también tiene un reflejo luego en la vida civil. La vida civil, en cierto modo, se militariza y en gran medida se vuelve un poco más violenta. Precisamente, a medida que hablabais se me ocurría precisamente esta pregunta que has contestado un poco a raíz de esta militarización de la vida civil, que claro, comparándolo con la época actual y con la radicalización de este discurso político, yo pensaba que hoy en día sí que me parece como más complicado que gente por sus propias ideas o por sus convicciones políticas se lance a las armas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que perder y esto es algo quizá un lugar común o algo que mucha gente dice, ¿no? Que por la comodidad de la vida que tenemos hoy en día es más difícil lanzarse a luchar con armas por unas ideas políticas, ¿no? Es decir, mi pregunta va por hasta qué punto estos grupúsculos armados de partidos políticos se nutrían también de gente más pobre, se nutrían de esa baja calidad de vida o menor calidad de vida que podía haber en los años 20, 30 y principios de los 40. Sí, la calidad de vida evidentemente es un elemento a tener muy en cuenta, ¿eh? Lo cual no quiere decir que el ser humano es capaz de cualquier cosa. Y el ser humano con la mayor comodidad del mundo es capaz de meterse en una guerra. Véase la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, Belle Époque, situación política, económica, bueno, no ha habido un momento hasta el mundo actual de tanto crecimiento económico, de tanta bienestar en cierto modo, ¿no? Y nos lanzamos a la Primera Guerra Mundial, también porque nos engañamos con que la guerra iba a ser corta. Bueno, España nos engañó, España no entró, pero quiero decir, los europeos. Entonces, quiero decir que a veces el ser humano es capaz de esas cosas, pero sí que es verdad que la pobreza, la situación, lo que tengo que perder siempre me lleva a echar el freno. Y tanto para una guerra como para Mm. una revolución, ¿eh? Cuando uno ve las Ya, revoluciones, que pensar, oye, ¿qué pasó en Francia en 1789? Pues sí, los estados generales, la Asamblea Nacional y todo lo que quieras, la gente tenía hambre. Y eso es fundamental, los motines del pan, eso antecede a la revolución y lo puedes llevar a la revolución rusa o a muchos otros sitios. Entonces, yo creo que efectivamente lo que dices es cierto, la necesidad a veces lleva a estas cosas. Hablando de libros, hay otro libro que es Historia de un alemán, que ya fue publicado hace más de 20 años, bueno, publicado en español hace más de 20 años, de Sebastian Hafner, Historia de un alemán, donde dice, nada envenenó tanto el alma de los alemanes como la hiperinflación del año 1923. Eh, claro, te claro. está diciendo en definitiva que hay un elemento económico, porque hablamos mucho de la Gran Depresión, del crack del 29, pero Hafner, que es un alemán que tiene 20 y pocos años en ese momento, te dice, nada envenenó tanto el alma de los alemanes que esta hiperinflación, por el motivo que fuera, que no voy a entrar a él, pero hay motivos, y Hafner lo explica, y yo os lo podría Mm. explicar, pero tampoco creo que sea el motivo ahora del programa, ¿no? Pero el tema económico es fundamental. ¿Por qué Hitler en el año 1923, justamente coincidiendo con la hiperinflación, se plantea dar un golpe de Estado, el Putsch de Múnich, y luego, cuando sale de la cárcel, Alemania económicamente va bien y Hitler prácticamente no recibe votos, no tiene casi diputados. Y luego llega el crack del 29, Alemania pasa a tener 6 millones de parados y el Partido Nacional Socialista empieza a subir como la espuma. A la economía y las necesidades explican muchas cosas. Pero bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que cuidado porque el ser humano es capaz de una situación de bienestar, Sí, es capaz de liar la parda en cualquier momento, vamos. claro, claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad que está siendo un podcast, un capítulo súper interesante. Yo, si José me lo permite, quiero hacerte Sí, la pregunta más importante de este capítulo.
Me pillas que, cansado ya. no, es broma, es broma. Es que nos recomiendes una canción. Normalmente a nuestros invitados les decimos que nos recomienden una canción para ponerla de fondo mientras nuestros oyentes vayan escuchando esta pequeña charla. Pues si nos quieres recomendar algún tipo de canción, algún tipo no, alguna canción, bienvenida sea. Vale, pues estoy entre dos. A ver, yo soy un Beatlemaníaco, ¿vale? Bueno, Entonces, Bien, a mí bien. hay dos canciones de los Beatles que me gustan mucho, pero no por las canciones, sino por la historia que hay detrás entre John Lennon y Paul McCartney. Entonces, yo creo que me voy a ir a Hate You porque es más conocida, pero podía ir también a Obladi, que es una canción más divertida y más tal, pero tiene una historia entre John y Paul muy interesante. La de Hate You, bueno, pues tiene que ver con el hijo de John Lennon, la separación de John Lennon con su mujer, que no es Yoko Ono, la anterior, quiero decir, como una visita a su hijo le genera una tristeza y cómo componen una canción. Y cómo, esto se ve muy bien en el documental, que ya es antiguo, de The Beatles Anthology, cuando está hablando Paul McCartney, lógicamente con John Lennon ya muerto, dice, cada vez que escucho esta canción y llego a la parte del mundo sobre tus hombros, me acuerdo de John Lennon y me emociono, ¿no? Bueno, pues ahí abre una historia, una intrahistoria que tampoco desvela del todo, pero en gran medida queda ahí desvelada. Y bueno, yo creo que esa pues es una canción interesante, no sé cómo lo veis. súper bien. Hombre, es una de las grandes canciones de la historia, podemos decir, porque es una de Ahora, las más representativas de los Beatles y los Beatles son de los más grandes. Aunque esto daría Esto daría para un podcast. para un podcast, ¿eh? El tema de música. Bueno, da igual, no me voy a meter. apúntalo, José, Eh, apúntalo. No, pues con esto yo creo que ya vamos a ir terminando este episodio, que también daría para mucho más, como nos está pasando con la gran mayoría, pero bueno, hay que ir yéndose a cenar poco a Es poco. que cada día traemos Eh, invitados mejores, y es que es normal. Aquí cada día se alarga un poco más el podcast. no, pues ya por terminar, Carlos, quizá para nuestros oyentes, no sé si han salido ya unos cuantos libros a lo largo del podcast, pero alguna recomendación de serie, libro, podcast, artículo, para el que quiera profundizar un poquito más en alguno de los temas que hemos tratado. Y ya con esto te dejamos libre. Pues mira, voy a ir a por los podcasts porque libro ya he dicho y series me gusta que no sean históricas porque así desconecto un poco, ¿sabes? Y como, bueno, Sí. en fin, yo escucho mucho podcast y hay una serie de programas que me gustan mucho. Yo soy más de, bueno, escucho Spotify a veces, pero sobre todo escucho por iVoox. Y a mí me gusta mucho La Contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva. Me parece que es un programa muy bien tirado. También, aunque últimamente está de capa caída en el sentido de que publica poco, Memorias de un tambor, me parece también un buen podcast, son temáticas muy distintas, bueno, muy distintas. Memorias de un tambor es historia de España, sobre todo. Y últimamente me he aficionado a un podcast que se llama Roma Eterna, que está pegando muy fuerte. Yo creo que ha sido uno de los premiados en la gala de iVox de este año, del año pasado, no me acuerdo, que es un campeón que se ha cogido la historia de Roma desde los inicios, va ahora mismo por las guerras por la Segunda Guerra Púnica, y bueno, lleva ya 3 años el tío, y claro, va a programa por año. Entonces dices, pues son muy interesantes, aunque pueda parecer, hoy me vas a contar la historia de Roma en un año, en un programa de 1 hora. Sí, pero es que lo hace muy bien, y además es un tipo muy, muy simpático, Iván, y que es muy ameno hablando, por lo tanto te diviertes mucho oyendo. Entonces, bueno, escucho más podcasts de historia y de otro tipo, pero me vienen a la cabeza estos tres, además son buena gente los tres, por lo tanto, ahí os lo dejo. Pues Qué muchísimas bien. gracias, Carlos. Es un placer, ¿eh? Para mí ha sido un placer esta conversación. Esperamos tenerte en otro momento, en un futuro. Te guardamos el contacto, que tienes muchas ideas interesantes para conversar contigo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros, yo estoy muy a gusto, porque es una conversación amena, me habéis dejado además ser conspiranoico y soltar alguna de mis teorías raras, o sea que fenomenal, yo encantado. Muchas gracias, Carlos. Nos Bueno. vemos pronto.